Bueno, buenas tardes para todos. Estábamos aguardando unos minutos a que se conecte una mayor cantidad de gente. Así que bueno, vamos a comenzar con este webinar de hoy. Primero, bueno, quería comentarles el motivo por el cual se está realizando el webinar de hoy, ya que muchos me han consultado por un segundito. Ya que muchos me han consultado bueno, de forma privada, cómo pueden invertir, cómo pueden hacer para invertir esos primeros ahorros. Bueno, junto con Mayorano, Inversiones Financieras, elaboramos este webinar, que bueno, en el cual vamos a navegar por distintos conceptos hasta llegar bueno, aplicaciones prácticas de la actualidad sobre cómo manejar los ahorros de forma eficiente, en qué tipo de activos invertir, etc. Comentarles, bueno, antes de presentarlos a ellos, que Mayorano Inversiones es una empresa con más de 35 años de trayectoria en Uruguay y que, bueno, ya hace unos años han desarrollado un producto que se llama Tu Plan, que es un producto diseñado para gente joven, que tenga sus primeros ahorros y, bueno, quiera generar ese hábito de ahorrar y de hacer crecer esos ahorros de forma eficiente. Para eso, bueno, voy a presentar a Valentina y Martín. Valentina, directora de Mayorano, y Martín, asesor financiero de Mayorano. ¿Qué tal, Ale? Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que les interese acá lo que tenemos para decir. Bueno, Martín ya lo había presentado, asesor financiero, y voy a comenzar realizándole una primera pregunta a Martín, que es la siguiente. ¿Y por qué es importante para alguien que está empezando a generar sus primeros ahorros invertir en activos financieros? Sí, es importante para alguien que está haciendo sus primeras armas en inversiones pensar en activos financieros, porque los activos financieros tienen determinadas características que los hacen muy, vamos a decir, ideales para el que recién está arrancando. Lo primero que podemos decir de los activos financieros es que, bueno, son activos intangibles. Eso quizás mucha gente a veces lo ve como cierta desventaja respecto a lo que son los activos reales, como puede ser un inmueble, un terreno, ganado, maquinaria, pero la realidad es que hay una relación entre ambas. Aparte, el activo real es como que uno lo asocia más naturalmente a una actividad económica, a la economía real, pero la realidad es que ambos están relacionados. El activo financiero básicamente lo que hace, cómo interactúan entre los dos, básicamente es una transferencia de derechos de uno hacia otro. Realmente desde la economía real, desde una empresa o una actividad económica puntual, un negocio puntual, se transfieren ciertos derechos que, bueno, tienen, esos derechos lo que generan es, bueno, un determinado flujo de ingresos futuros. Entonces, lo que sucede es que, bueno, el tenedor de esos activos financieros, o sea, capta esos derechos, y por el otro lado, vamos a decir, el tenedor de esos activos financieros, el inversor, ¿no?, capta esos derechos sobre determinados flujos proyectados futuros, y el emisor, básicamente, generalmente las empresas, bueno, distribuyen parte o sea, ceden parte de esos beneficios como forma de financiar un proyecto de inversión o financiar una actividad productiva. Entonces, por ese lado es que están vinculados ambos. Pero bueno, yo les comento esto, pero en realidad hasta ahora no les he dicho nada. No he contestado la pregunta de Alejandro puntual de por qué es beneficioso para alguien que recién está empezando invertir en activos financieros. Y eso tiene que ver básicamente con el mercado en que se transan esos activos. Los mercados financieros presentan características que las hacen muy atractivas, como decíamos antes. Por un lado, lo que tiene es, en los mercados en los que se transa, generalmente son cientos, miles de compradores y de vendedores que
que están transando un producto, una acción o un bono. Entonces eso lo que genera es una transparencia muy grande en el precio de esos activos. Por otra parte, esa transparencia y a su vez la centralidad de los mercados, porque los mercados principalmente se operan a través de bolsas, que centralizan todas las operaciones, eso también genera bajos costos respecto a otros tipos de activos. Y lo otro lo que tienen los mercados financieros también es mecanismos que dan liquidez al inversor. O sea, el inversor tiene mecanismos donde rápidamente, si tiene que vender su activo, su posición, rápidamente lo puede convertir en efectivo, y eso realmente es un beneficio muy alto. Y la otra característica que tienen los mercados financieros es que la industria ha ido desarrollando instrumentos que permiten a inversores chicos con poco capital poder diversificar una inversión, vamos a decir. Un inversor puede comprar con muy poco dinero un instrumento que dentro de ese instrumento tiene, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o puede tener todo el universo de acciones que cotizan en bolsa del mundo. Entonces, bueno, esas características son las que lo hacen un activo que el inversor, sobre todo el que está arrancando, debería ver. Y bueno, después están Claro, un poco los distintos activos, sí, ¿no? y hay un poco, Martín, para acotar sobre lo que decías, por qué es tan fuerte el concepto de la diversificación en los mercados financieros para un inversor que recién está arrancando, que tiene sus pequeños ahorros. Por ejemplo, pongamos el caso de un inversor que tenga $5.000 de ahorros. Es muy difícil para ese inversor acceder a un mercado real, ya que acceder a un mercado real tendría que comprar un inmueble, etcétera, y con $5.000 es un capital muy bajo para un inmueble. ¿Qué permiten los mercados financieros? Bueno, permite justamente poder acceder con capitales bajos para un inversor que recién está arrancando, que quiera generar ese hábito de ahorro, y justamente como decíamos, el hecho de tener un capital bajo no significa que no pueda diversificar, porque con $5.000, por ejemplo, un inversor que recién está comenzando puede invertir en cientos de activos distintos en un mercado financiero. Por ejemplo, si eso lo invirtiera en un mercado real, no podría comprar ni siquiera un inmueble. Entonces, justamente el poder de los mercados financieros, además de la liquidez, que permite convertir rápidamente en dinero, y además de los bajos costos de transacción, es el poder de la diversificación. Y ahora, déjenme un segundito, que quiero silenciar a algunos participantes, simplemente. Traten todos, por las dudas, de deshabilitar sus micrófonos y sus cámaras para una mejor fluidez de la imagen. Cuando hablamos de activos financieros y de las clases de activos financieros que existen, tenemos tres grandes clases de activos financieros, los cuales son los bonos, las acciones y los instrumentos alternativos. Es decir, un inversor que tenga sus primeros ahorros, se le presentan estos tipos de activos financieros en los cuales invertir. En primer lugar, hablemos de bonos y acciones, que son las dos clases más grandes o más importantes, o tal vez más conocidas. ¿Cuál es la diferencia entre un bono y una acción? Bueno, para aquellos que tienen conocimientos contables, cuando un inversor adquiere un bono, está participando en la deuda de una empresa, es decir, está prestando dinero a una empresa, se está convirtiendo en acreedor, tiene un activo contra la empresa, es decir, un derecho de cobrar un interés y de recuperar ese capital, y la empresa, por el contrario, tiene un pasivo con ese inversor. Ahora, el inversor también puede invertir en una empresa, es decir, colocar fondos en una empresa, pero no mediante deuda, sino mediante capital, pasando a formar parte del patrimonio de la empresa. Entonces, esas dos diferencias son muy importantes, porque si nosotros vemos un esquema contable, el hecho de aplicar fondos en una inversión en un activo financiero mediante bonos, mediante deuda, le hace participar al inversor en el pasivo de la empresa, y mediante acciones le hace participar en el patrimonio. Aquí hay una diferencia de riesgo importante, porque no es el mismo riesgo que percibe un inversor al aplicar fondos a un bono que a una acción. Es por ello que acá ya nos introducimos a decir que cuando hablamos de riesgo y de rentabilidad, históricamente, como vamos a ver más adelante, las acciones han rendido más que los bonos, han obtenido una rentabilidad mayor que los bonos, con un mayor riesgo. Eso significa mayores fluctuaciones y mayores turbulencias en el corto plazo. Pero en el largo plazo las acciones han funcionado de forma superior a los bonos, han retornado de forma superior. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque a lo largo de este webinar vamos a hablar
¿Por qué las acciones y por qué una mayor ponderación en acciones para un portafolio de un inversor joven, de un inversor que aspira capitalizar sus ahorros hacia el futuro, hacia el largo plazo? ¿Por qué es tan importante que ese portafolio esté mayormente ponderado en acciones? Es justamente para capturar esa rentabilidad del largo plazo. Ahora vamos a hablar un poquito del rol de los activos financieros, así como hablamos de bonos, acciones y alternativos. Ahí le voy a dar paso a Martín para explicar el rol de cada uno de estos activos financieros y cómo juegan un papel dentro del portafolio de inversión. Sí, me parece muy importante que el inversor conozca cuál es el rol, cuál es la función que tiene cada uno de estos activos que estaba comentando Alejandro. Las acciones tienen la función de generar una capitalización a lo largo del tiempo. O sea, cuando uno quiere capitalizar, tiene un capital y quiere que eso crezca a lo largo del tiempo, tiene que saber que su inversión debe tener que considerar una importante ponderación en acciones. Los bonos, el rol de los bonos es más que nada, por más que tengan una rentabilidad, es la protección del capital. Y los alternativos, es un grupo más heterogéneo, porque ahí pueden estar, podemos incluir commodities, podemos incluir los metales, cada uno tiene sus peculiaridades, pero lo que sirve a la hora de armar un portafolio de inversión, que es lo que vamos a ver después, es diversificar con esos otros dos activos. Entonces esos son los principales activos que uno tiene que tener en cuenta, y tienen al tener una naturaleza distinta, también tiene un comportamiento distinto que el inversor debe saber. O sea, son activos que cada uno de ellos necesita, como decía Alejandro, tienen retornos esperados distintos, tienen algunos más oscilaciones, más volatilidad que otros. Entonces uno tiene que tener en cuenta que requieren cierta maduración, cierto tiempo para que empiecen a generar una rentabilidad. Las acciones, que es el activo más rentable, que a su vez tiene también mayor volatilidad, requiere más tiempo de maduración, nosotros generalmente hablamos de 5 años, es lo que habitualmente se dice, que requiere ese activo para empezar a garantizar una rentabilidad. Y a lo largo del tiempo, luego de esos 5 años, con el tiempo, esa rentabilidad va a ir convergiendo a lo que uno espera que rinda las acciones, pero es un activo que un año puede rendir un 25%, otro año puede rendir menos 8%, o sea, tiene una variación muy grande. Y en el caso de los bonos, es diferente, requiere menos maduración, o sea, depende también del universo de bonos, es un universo amplio, pero generalmente deberíamos considerar que entre 1 y 3 años ese activo genera una rentabilidad. Un poco para resumir entonces lo que venimos hablando del rol de cada activo, las acciones cumplen ese rol de capturar esa mayor rentabilidad en el largo plazo, pero con mayores turbulencias. Eso quiere decir que en el corto plazo generan más turbulencias, por lo tanto con las acciones, cuando invertimos en acciones tenemos que ser pacientes, tenemos que saber que históricamente está demostrado que en el largo plazo funcionan mejor las acciones que los bonos, por eso tenemos que darle, como decía Martín, un periodo de maduración a nuestra inversión en acciones. Bien, los bonos entonces cumplían el papel, como decía Martín, de proteger el capital en el corto plazo. Esperen un segundo que voy a silenciar. Traten todos de tener, los micrófonos silenciados, si pueden. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a una placa que muestra el desempeño de los mercados financieros históricamente, desde el año 1926 hasta el 2019. Entonces, como podemos ver, en ese periodo, los activos que han rendido más, desde el año 26 hasta el año 2019, son las acciones, representadas por el color verde oscuro y gris. Mientras que, seguido de eso, más abajo han rendido en el largo plazo un poco menos los bonos, y luego las letras del tesoro, y por debajo aún la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, afianza históricamente, con datos históricos, los que veníamos comentando hacia ahora, que en el largo plazo las acciones, la inversión en acciones, capturan una mayor rentabilidad, pero con mayor riesgo, es decir, mayor turbulencia. Por eso, cuando nosotros invertimos en un portafolio, formamos un portafolio y lo ponderamos con acciones, con mucha cantidad de acciones, una gran ponderación en acciones, tenemos que ser pacientes y tenemos que saber que el objetivo de ese portafolio es el largo plazo.
Entonces, bueno, dicho esto, voy a dar paso a Martín para hablar un poco sobre portafolios de inversión y sobre la importancia de la diversificación. Es decir, cuando formamos un portafolio, tenemos que saber que estamos diversificando y por qué es importante esa diversificación, Martín, en un portafolio. Exacto. Sí, es importante tener en cuenta esos 3 activos a la hora de armar un portafolio. Y bueno, cada activo tiene una rentabilidad esperada y una oscilación, turbulencia, volatilidad, como queramos llamarle, asociada a ese activo. El asunto es que cuando uno combina los 3 tipos de activos, existen diferentes correlaciones entre ellos, que son la correlación es básicamente la relación que hay entre el movimiento de uno hacia arriba o hacia abajo y el movimiento de otro. Generalmente lo que se busca es tener distintos activos con baja correlación o correlación negativa, sería lo ideal, pero no es tan fácil encontrar correlaciones negativas en el mercado. Pero bueno, lo que da una baja correlación entre los distintos activos es que me permite reducir el riesgo. Si cuando un activo me bajan todos al mismo tiempo y de forma proporcional, yo no estoy disminuyendo el riesgo por combinar esos activos. Pero si se mueven de distintas formas, si la correlación no es directa, por ejemplo, que la correlación, vamos a explicar un poquito más quizás qué es la correlación. La correlación se mide en términos matemáticos, seguramente lo vieron, entre 1 y -1. 1 quiere decir que hay una correlación directa y constante a lo largo del tiempo. 0 sería que hay independencia, o sea que si un tipo de activo sube, el otro puede subir o bajar. Y correlación negativa, o -1, sería una correlación perfecta entre que cuando uno sube, otro baja en proporción constante. Y ahí hablando de eso, Martín, hablando ya de la diversificación y correlación, me gustaría acotar con algún ejemplo sencillo para que se entienda primero qué es diversificar y qué es la correlación. Diversificar podría sonar a dividir, pero no es simplemente dividir, es más que dividir, porque uno cuando forma un portafolio combina diversos activos, ¿no? Como veníamos diciendo. Eso sería dividir, pero diversificar es más que dividir. ¿Por qué? Porque diversificar está asociado con el riesgo. ¿Y cómo nosotros dividimos ese riesgo? Bueno, pongamos un ejemplo en el cual nosotros tuviéramos $5.000 y vamos a invertir en 2 activos. Si nosotros eligiéramos 2 activos, por ejemplo, invertir en acciones de Coca-Cola e invertir en acciones de Pepsi, estaríamos básicamente dividiendo nuestro capital en 2, pero en 2 activos que se mueven igual, que se correlacionan de forma muy parecida. No tienen una correlación de 1 totalmente perfecta, pero sí básicamente responden a riesgos parecidos. Entonces se podría decir que en ese caso estamos dividiendo nuestra inversión, pero seguramente no estemos diversificando, es decir, no estemos bajando el riesgo. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo nuestra inversión en 2 activos que están muy correlacionados, es decir, muy relacionados entre sí. La gracia, entre comillas, llamarlo de diversificar, es justamente dividir nuestra inversión en activos que tengan una correlación lo más negativa posible. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando un activo sube, que el otro cuando un activo baja, mejor dicho, perdón, que el otro suba y me proteja. Para esto, por ejemplo, podríamos invertir en 2 activos distintos. Si nosotros nos quisiéramos proteger, podríamos invertir en acciones y en oro, es decir, en acciones que representan la economía, los movimientos de la economía, y el oro, que es un activo de refugio. Entonces, cuando salen flujos de la economía, muchos flujos se refugian en el oro. Históricamente el oro y las acciones han estado con correlaciones negativas. Entonces, bueno, esos son 2, por ejemplo, un ejemplo de diversificar nuestra inversión y cómo eso impacta en un portafolio. Cuando nosotros formamos un portafolio y buscamos activos con correlaciones lo más diferentes posibles, entonces estamos bajando nuestro riesgo. El objetivo de formar un portafolio es justamente diversificar, bajar el riesgo de nuestra inversión. Entonces, bueno, esto... Perdona, una cosa, Ale. Sí. Cuando hablamos de la diversificación en diferentes tipos de activos, bueno, eso es una forma de disminuir el riesgo de nuestra inversión. Pero por otro lado, está lo que es el riesgo. Hay 2 tipos de riesgo que tienen que ver intrínsecamente con el tipo de activo. O sea, ¿cómo podemos hacer también para reducir el riesgo dentro de lo que es el mercado de acciones? Yo, el mercado de bonos, hay 2 riesgos habituales, y está bueno saber que con los instrumentos que hoy tenemos en la industria, uno de esos 2 riesgos se puede disminuir. Exacto. Nosotros,
Sí, perdona Martín, respondiendo bueno, a eso que tú mencionabas, que cada activo está atado a dos tipos de riesgo, uno que es el riesgo propio de cada activo inherente a la actividad y otro es que es el riesgo de mercado de cada activo. La importancia de formar un portafolio es que muchas veces, o cuando encontramos aquellos portafolios óptimos, podemos eliminar el riesgo propio de los activos, es decir, quedándonos únicamente con el riesgo del mercado. ¿Qué es un riesgo de mercado? Por ejemplo, riesgo de inflación, riesgo de subas de tasas de interés, etcétera. ¿Qué son riesgos propios? Bueno, riesgos propios afectados a la actividad de los propios activos, por ejemplo, huelgas, problemas internos de cada empresa, etcétera. Si nosotros invirtemos en un activo solo, estamos atados al riesgo propio únicamente de ese activo. Nosotros al formar un portafolio estamos, como quien dice, diversificando o dividiendo el riesgo propio en muchos activos distintos. Por lo tanto, estamos bajando o disminuyendo ese riesgo. Claro, a ver, los instrumentos más habituales que hay en la industria para reducir, prácticamente eliminar lo que es el riesgo el riesgo, vamos a decir, de empresa o el riesgo de crédito, es utilizar ETFs o fondos mutuos. Cuando uno quiere invertir en acciones o en bonos, puede utilizar estos instrumentos que me permiten, en un solo instrumento, diversificar ese riesgo de empresa, ese riesgo de crédito de cada compañía. Esto está muy asociado en la industria a lo que se conoce como la gestión pasiva y la gestión activa, que voy a tratar de explicarlo un poco. La gestión, a ver, los ETF son instrumentos que básicamente lo que buscan es seguir un índice. Por ejemplo, hablamos en un momento del Standard & Poor's 500, que son el índice que nuclea las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Bueno, para eso hay ETFs, que son fondos, de alguna forma, porque son portafolios concentrados, que lo que buscan es replicar los movimientos de ese índice. Entonces, si uno compara cómo evoluciona un ETF, por ejemplo, el de Standard & Poor's 500, el más conocido es el SPY, y cómo evoluciona ese índice, va a ver que bueno, tiene una correlación altísima, básicamente porque el objetivo de ese ETF es seguir al índice. Y dentro de los fondos mutuos hay de los tipos. Hay fondos que lo que buscan también es seguir determinado índice, pero hay otros que lo que buscan se miden respecto a determinado índice, como puede ser el Standard & Poor's 500 que nombramos, y lo que buscan es ganarle. O sea, no invertir en todo lo que tiene ese índice, en todos los componentes, sino que seleccionar algunos para tratar de lograr una rentabilidad mayor que el índice. Esto es lo que se conoce por un lado como la gestión pasiva, más vinculada a lo que es un ETF, y la gestión activa, más vinculada a un fondo mutuo. No es que uno sea bueno o sea malo. Lo que está detrás de cada uno de estos instrumentos es la eficiencia en los mercados. Existe lo que determina los precios de los activos muchas veces es información disponible, información histórica, información presente, información pública, bueno, y también está la información privada de cada una de las empresas. Nosotros podemos pensar que la información histórica generalmente está ya incorporada en los precios, entonces es muy difícil reconocer activos subvaluados a través de información histórica. Pero bueno, la información disponible, presente, como es más difícil de procesar, requiere analistas que la procesen, requiere un tiempo. Entonces, bueno, se puede pensar que la gestión activa puede tener cierta importancia o cierta relevancia. Pero depende, como decía antes, de la eficiencia de los mercados. Generalmente en el mercado de acciones americano es un mercado mucho más difícil de ganarle a los índices más habituales, y en otros mercados más ineficientes quizás la gestión activa tiene más sentido. Pero esto a modo un poco de introducir el tema nomás. Bien, perfecto, Martín. Y bueno, para redondear un poco esta parte de portafolios, a la hora un inversor de invertir su capital debería buscar invertirlo en portafolios óptimos, es decir, aquellos portafolios que minimizan el riesgo, aquellos portafolios que están mejor diversificados
para una rentabilidad buscada. En este caso, por ejemplo, aquí se representan 3 portafolios, A, B y C, con distintas rentabilidades asociadas y distintos niveles de riesgo. Entonces, si el inversor, por ejemplo, invirtiera en el portafolio A, estaría considerando un nivel de riesgo y para ello tendría una rentabilidad asociada. Si invirtiera en el portafolio B, estaría considerando un riesgo mayor y con ello un retorno esperado mayor. Entonces, bueno, un poquito para redondear esta parte, el inversor o quien tenga como por objetivo invertir en un mercado financiero, no debe quedarse únicamente con invertir en un activo solo, sino con invertir en portafolios eficientes o portafolios óptimos que minimicen los riesgos de los que hablábamos. Entonces, bueno, te doy paso a vos, a Martín, para comentar de la siguiente placa. Sí, bueno, después una cosa importante para cada inversor es distinto, es una persona que presenta determinadas características y bueno, básicamente las características que uno tiene que tener en cuenta a la hora de armar un portafolio, una asignación de activos determinada, es en primer lugar cuál es el objetivo de la inversión. Hay objetivos variados, o sea, los más comunes son aquel que busca, tengo un capital y lo que quiero es que crezca, no lo voy a usar en los próximos años, lo único que quiero es que crezca lo más posible. Y después está otro, quizás que tiene objetivos más, tiene un capital ya, no tiene tantos ingresos y lo que busca es que ese capital le genere ingresos, le genere una renta a lo largo del tiempo para bueno, complementar o para gastar directamente. Y lo otro que también hay que tener en cuenta a la hora de asignar un portafolio es el horizonte temporal. El horizonte temporal de cada uno. Si voy a necesitar la plata en 3 años, en 5 años, o es para largo plazo, eso es un elemento muy importante a la hora de asignar activos. Y el otro tema importante, bueno, la tolerancia al riesgo de cada uno. Que esto también tiene que ver con cada uno. Hay 2 tipos de factores que determinan la tolerancia al riesgo de cada uno. Por un lado hay factores que podríamos llamar subjetivos, más emocionales, que tienen que ver con cómo reacciono yo ante una caída en el mercado, si realmente me afecta, es algo que cuando sucede, yo me siento incómodo con esa situación y bueno, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y después lo otro que hay que tener en cuenta son quizás factores más, podríamos llamar objetivos, que tienen que ver con la edad de la persona, en qué momento de su vida activa, de su vida laboral está pasando. Bueno, esos son todos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de asignar activos y armar un portafolio de inversión. Que bueno, acá ya está un poco, ya nos empezamos a acercar quizás a lo que estamos ofreciendo nosotros con tu plan. Quizás, vale, ya te dejo para que... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un poco a través de este recorrido que fueron haciendo Ale y Martín, la idea es presentar tu plan. Tu plan un poco recoge todos estos conceptos que estuvimos hablando de diversificación, de armar un portafolio óptimo, de las correlaciones, etc. Tu plan nace hace un año prácticamente, justamente con el objetivo de ofrecer un plan, valga la redundancia, pensado para gente joven. Entonces, acá, pensado para gente joven, y acá un poco recogiendo lo que hablaba Martín, y con respecto a lo que es la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal, el objetivo. Nosotros al definir muchas veces un mercado, ya estamos predefiniendo con anterioridad lo que es el perfil del inversor. El perfil del inversor, nosotros siempre decimos, o sea, el perfil del inversor lo que tiene en cuenta las características de, como decía Martín, del plazo, si es un horizonte de tiempo largo, mediano o corto, la edad de la persona es sumamente importante, y el objetivo. Nuestros planes están diseñados, si bien tenemos 3 planes, uno prudente, que es para un perfil más conservador, uno moderado, que es para un perfil moderado, y uno crecimiento, que es para el perfil más agresivo. Nuestros planes contemplan
el hecho de que hay implícitamente un horizonte temporal de muy largo plazo y que hay un objetivo detrás de que capitalizar, es decir, de que la gente que busca invertir en este tipo de planes busca hacer crecer sus ahorros en el largo plazo. Entonces son planes diversificados, invierten en varias clases de activos, pero como ven ahí, invierten fundamentalmente o principalmente, sobre todo los planes más moderados y crecimiento, con una proporción mucho mayor de acciones. Acá las claves del éxito de tu plan son 3. Una es el ahorro. Nosotros con tu plan lo que queremos es fomentar el ahorro, pero también mostrarles que es posible, porque mucha gente se cree que ahorrar es para pocos, y nosotros justamente lo que queremos es desmitificar ese tema. Si bien hoy tu plan tiene un mínimo de $5.000, nosotros lo que queremos es fomentar a que la gente, ¿viste?, pueda alcanzar ese mínimo, que no es tan difícil. Nosotros realmente lo que hacemos es estimular y dar tips para que la gente trate de ahorrar, porque el ahorro es el comienzo, requiere mucha disciplina y depende de uno mismo. Como dice el gurú de las finanzas, Warren Buffett, ahorrar, no hay que ahorrar lo que me sobra después de gastar, sino tengo que gastar lo que me sobra después de ahorrar. Y ahí ya les estoy dando un puntapié de por dónde va la cosa. Aparte, también siempre tengan en cuenta que ahorrar, si no lo invertimos, muchas veces nos pasa que mucha gente ahorra y no lo invierte. El no invertir también muchas veces tiene un costo que es la pérdida de poder adquisitivo. Entonces es importante ahorrar e invertir ese ahorro. Después, como segunda clave, yo siempre menciono el largo plazo, es un elemento crucial. Cuando hablamos de largo plazo, en estos tipos de planes estamos hablando de 10 años para adelante, 10, 20, 30, 40 años. Sé que suena mucho, pero cuando se trata de la conformación de un patrimonio, no es tanto tiempo, porque el largo plazo justamente es el tiempo que tenemos a favor, es lo que nos permite conformar nuestro patrimonio, que es muy importante, pero además también el plazo lo necesitamos, juega a nuestro favor. Cuando hablábamos de lo que es el mercado de las acciones, ahí va, del mercado de las acciones y su volatilidad, lo que hemos visto con las gráficas que presentó al principio Ale, es que sí, los mercados accionarios son los más volátiles de todos. Si nosotros vemos tramos cortos, vemos que la fluctuación es muy fuerte, pero cuando vemos el largo plazo, vemos que la tendencia siempre es al alza, y las acciones es el activo que más defiende el valor de nuestra inversión. En esta placa que Alejandro está mostrando, nos muestra que es prácticamente los últimos 100 años de la evolución del índice Standard & Poor's 500, que es el índice más robusto y más transparente y más representativo del mercado accionario. Vemos que en la mayor parte del tiempo los mercados están al alza. En promedio, las duraciones de los mercados al alza son 52 meses y las subas 158%. Mientras que los mercados a la baja, o los bear markets, como ponemos ahí, la duración promedio son de 20 meses y las caídas promedio son del 37%. ¿Qué nos dice esto? Que la mayor parte del tiempo, y son datos estadísticos, no es una futurología, sino es lo que nos muestran los últimos 100 años, que la mayor parte del tiempo los mercados están al alza. Lo que pasa es que las noticias quieren hacernos creer muchas veces que es lo contrario, pero es así. Entonces esto también fomenta... Exacto. Un poco, vale, perdón que te corto ahí. Quería, bueno, capaz que es un buen momento para acotar del diseño de tu plan, que como tú mencionabas, que tu plan está diseñado para gente joven, que piensa en el largo plazo. Entonces, bueno, en esa búsqueda del largo plazo, nosotros a través de datos históricos y de evidencia histórica podemos concluir que los mercados la mayor parte del tiempo están en crecimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que los mercados nos pueden dar alguna sacudida en el corto plazo, los mercados accionarios nos pueden dar alguna sacudida en el corto plazo, pero que si somos pacientes y que si esperamos a largo plazo y tenemos nuestro objetivo bien definido, a la larga el mercado nos va a recompensar por eso. Entonces, bueno, me pareció interesante, bueno, acotar justamente el comportamiento de los mercados, Vale, con cómo está diseñado tu plan. Así que, bueno, te doy paso ahora a lo que estabas diciendo. Sí, perfecto, dale, buenísima la acotación. Y bueno, y después el tercer elemento es lo que nosotros llamamos el interés compuesto, que es como el ingrediente que hace que toda esta combinación de ahorro, largo plazo, a largo plazo sea mágica, como digo yo. ¿Qué es el interés compuesto? Es la rentabilidad
sobre rentabilidad, es decir, yo invierto, esa inversión genera una rentabilidad, va pasando el tiempo y es como que se va acumulando el retorno sobre la inversión inicial y se va reinvirtiendo, y a largo plazo esa rentabilidad de las rentabilidades acumuladas hace que nuestra inversión crezca exponencialmente, a diferencia del efecto que tiene el interés simple. Ahí preparamos un ejemplo para ustedes. ¿Cómo funciona el interés simple versus el interés compuesto? Si invertimos $1000 a 45 años de plazo a una tasa del 6%. Al año 45, si nosotros hubiésemos comprado un bono que nos paga el 6%, hubiésemos tenido $3700. Pero si nosotros invertimos en mercados como el accionario, que tienen esa capacidad de reinvertir las rentabilidades que van generando nuestro propio capital, podríamos tener 13.765. Esto no es matemático, esto es estadística. Nos puede pasar que al año 45 exactamente justo haya habido una pandemia y nos agarren los mercados al alza, pero lo que sí sabemos es que prontamente esos mercados recuperan. Entonces, siempre decimos en promedio, nosotros analizamos datos. Esto es un promedio, puede ser mejor, puede ser un poquito peor, y si es un poquito peor, lo podemos esperar también, así que nunca es tan grave. Bueno, entonces, acá estamos. Las 3 claves del éxito de tu plan es ahorrar, largo plazo e interés compuesto. Perdona, vale, el tema de los años que tuve de horizonte temporal, más de 10 años, es porque el interés compuesto, después de esos 10 años, genera un impacto muy grande. Si bien genera un impacto en esos primeros años, después de los 10, 15 años... Es impresionante, y Ale, pasarnos a la próxima placa, que ahí lo vemos claramente. Eso, decimos 10 años parece muchísimo, pero la razón es eso, el impacto que genera. Este es un ejemplo de nuestro plan crecimiento, que después me gustaría que los invitaría después cuando termine esto, que exploren nuestra web, con un ejemplo que aportamos inicialmente $5000, que es el monto mínimo, y un aporte regular anual de $1200 por un plazo de 30 años. Al cabo de los 30 años hemos aportado en total $41.000, pero nuestro capital final esperado es de casi 160.000. Es impresionante. Esto marca, Vale, la diferencia claramente entre quien ahorra simplemente y quien ahorra e invierte. Y por eso, miren el color celeste son nuestros aportes, y el color naranja o amarillo, según como lo vean, es el valor de nuestro patrimonio. Es impresionante. Y esto no es, esto es real, esto es así. Obviamente, como decimos, nosotros tomamos en este plan crecimiento la tasa que tiene implícita el plan es 7%. Nosotros tomamos un promedio de que este plan rinde 7% anual. Como dijo Ale al principio, esto fluctúa, puede ser que un año crezca 15 y otro año caiga 6, y así vamos, pero en promedio le tenemos que asignarle un número promedio para poder realizar este cálculo, y un 7% es lo que nos arroja, sí. Y es un número sumamente conservador. Exacto, además. A través de los datos históricos, como bueno, si volvemos un poquito para atrás y recordamos los mercados financieros, y prácticamente el mercado accionario ha rendido en promedio un 7%, más o menos, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso, esos son los números que estimamos para... Sí, incluso más. Para una rentabilidad o para un valor final esperado, utilizamos esos números. Entonces, para resumir... Y una cosita más que quería acotar, con respecto a esto que vimos, de que los mercados pasan la mayor parte al alza, reforzar esa idea de que es importante el que pueda hacer a cualquier tipo de plan, no es solamente, pero entrar al mercado, no importa el momento, no importa si es oportuno, el timing, encontrar el famoso timing al mercado es imposible, nadie lo puede hacer. Si no, sería todo mucho más fácil, no habría tanta gente estudiando tanto. Es habitual, sí, que la gente crea que nosotros tenemos la varita mágica o la bola de cristal y que sabemos los timings. No lo sabemos, pero sí sabemos lo que pasa con el tiempo. Entonces sí, siempre reforzamos esa teoría de aportar. No importa si mañana viene una caída, la recuperación va a llegar y va a ser superior. Entonces siempre los mercados a largo plazo están al alza. Aportar, porque eso va a hacer que tu capital crezca más. Exacto, para alguien que piensa en el largo plazo, siempre es un buen momento para entrar, resumiendo un poco esto. Sí. Siempre es un buen momento para entrar porque históricamente está demostrado que a largo plazo los mercados...
Y por último, para ir más allá quería redondear un poquito de bala, qué somos nosotros y qué es concretamente, o cuáles son las características, Sí. por qué tu plan. Preguntarte ahí, vale, ¿cómo nace tu plan? Sí. ¿Qué vieron que faltaba en el Bueno, mercado? primero voy a la parte esta del regulador, porque si no después me la olvido. Majorano, Inversiones Financieras, somos corredores de bolsa desde hace 36 años, somos una institución regulada por el Banco Central del Uruguay. Entonces, a ver, una de las ventajas que tiene tu plan es que es parte de una entidad que está regulada, muy, muy supervisada y está en Uruguay. Entonces vos podés abrir una cuenta en una entidad supervisada y regulada en Uruguay con una simple transferencia. Y segundo, la posibilidad de contar con un asesor. Si bien, ahora vamos a entrar un poquito más cortito en el detalle de tu plan, si bien nosotros acá los portafolios ya están predefinidos y están estandarizados, vos siempre contás con un asesor y eso es sumamente importante a la hora, primero, para el que no sabe, que no entiende, el que necesita apoyo, el que viene una turbulencia, un 2020, marzo 2020, que se destrozan los mercados, poder levantar el teléfono, poder escribir por WhatsApp a su asesor y decirle, che, ¿qué hago? El asesor siempre, lo bueno es que te va a dar la tranquilidad, te va a explicar lo que está pasando y te va a incentivar a que hagas lo correcto para vos según cuál es tu circunstancia. Entonces, la tranquilidad de contar con un asesor a quien puedas consultar lo que necesites cuando necesites, eso es muy tranquilizador. Sí, sin duda es un valor agregado de... Sí. Después, con respecto al plan en sí mismo, como les dije al principio, nosotros tenemos 3 planes. La mayoría obviamente tiene una participación importante en acciones, son fondos gestionados activamente, son fondos, hoy por hoy hemos seleccionado, son 3 fondos de la gestora BlackRock, que es una de las gestoras más grandes del mundo, porque fueron la verdad que los portafolios nosotros consideramos que reunían las características para este tipo de inversiones, son fondos que son muy eficientes en términos de costos. Como saben, gestionar activamente implica que hay un gestor atrás, entonces tienen costos y estos son relativamente económicos. Cumple con esa alta participación de acciones que nosotros queremos pedirle a este tipo de portafolios, porque nosotros consideramos que la gente joven tiene que sí o sí tener una alta ponderación en acciones, y es algo que es difícil de encontrar en Uruguay. Después, lo que tiene tu plan es, como dijimos, que tiene un mínimo relativamente bajo, que son $5.000, y después es sumamente flexible. Nadie te exige que aportes nada. Aportas si podés, cuando podés, lo que podés. Si mañana es sumamente líquido, otra de las características que hablábamos, cada plan es un único instrumento que está sumamente diversificado y es sumamente líquido, o sea que si mañana tienes una emergencia y necesitas el dinero, se da la orden, se vende y como decimos en finanzas, T+3 días hábiles tenés el dinero en tu cuenta. Es muy simple, es esa otra característica, que es un único instrumento. Y es relativamente, nosotros buscamos que sea eficiente desde el punto de vista de costos, porque todo lo que sea ineficiente lo termina pagando el cliente. Entonces tratamos de buscar que sea un instrumento que sea eficiente en términos de costo. Y después una pregunta que siempre nos hacen, y ya me adelanto, nosotros en nuestra página web tenemos lo que se llama un home banking, que el cliente puede acceder desde su dispositivo y siempre estar conectado con su cuenta y saber qué está valiendo, cómo está, si ya me compraron acciones de participaciones de ese fondo con lo que aporté de ahorro, si no. Y bueno, y estamos ahí siempre un poco atrás acompañando también al cliente, incentivándolo al ahorro, porque eso es un poco lo que buscamos, incentivar al ahorro y que sepan que hay instrumentos que son muy buenos y accesibles para gente joven, que era un segmento que hoy estaba bastante desatendido. Y por eso fue en realidad que nace tu plan, porque era hace tiempo que lo queríamos hacer. Y bueno, gracias como yo siempre digo, gracias a los avances tecnológicos que se dan en todas las ramas, también en las finanzas, que nos permite que cada vez haya más instrumentos
diversificados, con mínimos más bajos para entrar y con mayores eficiencias en términos de costos, que eso es muy importante. Así que bueno, se dio todo y el año pasado fue que decidimos salir con esto. Bien, bueno, un poco ahora para terminar este webinar de hoy, queríamos, bueno, hacer un espacio de preguntas y respuestas. Ahí ya veo que están haciendo alguna pregunta por el chat, así que, bueno, si alguno tiene alguna pregunta más, los invito a hacerla por el chat o bueno, levantar la mano y le damos paso al audio, pero bueno, preferentemente por chat. Entonces, por ahí nos preguntan si se puede abrir una cuenta con más de un titular, ¿vale? Martín. Sí, se puede abrir 2, 3 titulares perfectamente. Exacto, sería una apertura de cuenta mediante cuenta conjunta, así que no habría problema de abrir una cuenta con más de un titular. Bien, dice, el inversor, hay otra pregunta por ahí que nos dice, ¿el inversor que tenga capacidad de análisis puede participar con el gestor? ¿Puede sugerirle analizar determinado instrumento financiero? Bueno, ahí un poco la respuesta, ahora le doy paso a Vale y Martín, cualquier cosa. Como decía Valentina y como decía Martín, los planes, ya hay 3 tipos de planes que ya están predefinidos, es de acuerdo a la tolerancia al riesgo. Esos son los planes, esos son los 3 portafolios en los que invierte tu plan. Es decir, que aquel inversor que tenga conocimiento, si quiere invertir en otra clase de activos distinta, podrá hacerlo, pero no bajo la modalidad tu plan. Es decir, podrá abrirse una cuenta de acciones, Majorano, podrá abrirse una cuenta distinta para invertir en los instrumentos que él quiera, bajo el asesoramiento también de los asesores de Majorano, pero no sería una inversión en tu plan. Puede hacer las 2 cosas en conjunto igualmente. Sí, acá déjame acotar algo, y es nosotros por qué lo diseñamos así, porque justamente operar es costoso, diversificar es costoso con mínimos muy bajitos, entonces la única forma de hacer viable este tipo de inversiones es mediante ya productos estandarizados. Cuando estamos hablando de armar un portafolio más a medida o lo que sea, en general estamos hablando de otros montos, porque si no los costos, un ticket ya de hecho transaccional ya pesa mucho sobre una cuenta si estamos hablando de $5.000, entonces no lo recomendamos, no es eficiente. Exacto, pero por supuesto, y a eso nos dedicamos los últimos 36 años a asesorar, y por supuesto que hay otras alternativas fuera de tu plan. Bien. Otra cosa que quería contar de esa pregunta, nosotros lo que evaluamos no solo el costo de los instrumentos de tu plan, sino también los procesos que hace el gestor dentro del fondo, y bueno, dentro de un universo amplio optamos por estos fondos como los que nos parecían los ideales, pero nosotros no tenemos ninguna participación en lo que es la gestión del fondo. O sea, sí sabemos cómo es el proceso, cómo se maneja el manager, pero no tenemos ninguna incidencia en la gestión, y tampoco le puede tener cualquier cliente, cualquier inversor individual. Bien, en definitiva, un poquito para redondear esa pregunta, hay que tener en cuenta una cosa que mencionábamos anteriormente, que el hecho de la gestión activa, el hecho de siempre estar transaccionando tiene un costo, por eso la idea de tu plan es reducir ese costo, ya que el hecho de las transacciones, no se realizan tantas transacciones, lo cual nos genera un alto costo para los clientes. Invirtiendo en uno de los planes de tu plan, se estaría disminuyendo ese costo que tiene la gestión activa, que en el largo plazo esa gestión activa ha demostrado que tampoco retorna por encima de lo que sería una gestión pasiva. Otra de las preguntas es, ¿cómo funciona lo de la liquidez? Si necesito el dinero, ¿qué tan rápido lo puedo recuperar y cuánto recupero? Ahí les doy paso a Vale. Bueno, eso yo lo mencioné ahí al final, es sumamente líquido, son en general desde que recibimos la orden hasta que se ejecuta, y el cliente obtiene su dinero, puede pasar máximo una semana, depende generalmente son 3 días hábiles, pero depende del horario, viste, en que recibamos la orden y la podamos ejecutar, y si hay fines de semana o feriados americanos, sobre todo en el medio, así que en una semana yo creo que es un tiempo prudencial que puede tener un cliente su dinero en su cuenta. ¿Y cuánto puede sacar? Depende del mercado, en realidad. Si invirtió y al mes quiere salir, bueno, depende cómo uno está 100% expuesto al mercado, entonces depende también de cómo evolucionó. Puede salir ganando, puede salir también perdiendo. Eso hay que tenerlo muy claro. Exacto, para alguien que está pensando invertir y salirse el año que viene, es un plazo muy corto en el cual el mercado podríamos agarrar una turbulencia. No, es que ahí directamente no lo aconsejamos. Ahí directamente no aconsejamos entrar en tu plan, ya que, bueno, como
como mencionábamos anteriormente, Ujú. el objetivo de tu Claro. plan es de largo plazo. Si por alguna emergencia se necesitara capital en un corto plazo, el cliente o el inversor debería tener en cuenta que, como mencionamos, los mercados tienen ciertas turbulencias y podría salirse con capital inferior si es que ese año no funcionó bien el mercado financiero. Pero bueno, si se mantiene el objetivo que es la inversión en largo plazo, no, su capital Sí. debería crecer. Sí, no, no es un instrumento, un plan pensado para un horizonte de corto, ¿no? Un horizonte de menos de 5 años. Exacto. Para eso hay otras opciones. Exacto. Otra de las preguntas es, ¿el titular puede ser menor de 18 años? Y esta pregunta es interesante, ahora se la dejo para que la respondan Valentina o Martín. Es interesante porque muchas veces el objetivo, muchos padres o abuelos, etcétera, pueden tener como por objetivo abrirle una cuenta a su nieto o a su hijo, porque justamente al ser un plan de inversión de largo plazo permite fomentar esa cultura. Entonces, bueno, vale, Martín. Sí, se puede, requiere un papeleo un poco más extenso, que el de tu plan es bastante simple, pero sí, se puede. Se puede, perfecto. Siguiente pregunta, ¿hay un mínimo de tiempo o se puede recuperar la plata cuando quiera? Bueno, eso ya un poco Sí, ya lo se hablamos. respondió, ya lo hablamos. Siguiente pregunta, si arranco con un plan a un plazo de 4 años, después se puede modificar esa fecha y continuar, y es igual que si hubieras puesto 10 años de una. No me No queda del todo entendí, claro. pero el plan es flexible, o sea, vos arrancás hoy y lo terminás cuando querés. Creo que dice que si se pudiera cambiar el objetivo, de repente arrancar con un plan prudente y luego arrancar con un plan y luego seguir con un plan de crecimiento. Sí, por supuesto, se Sí. puede. Nosotros generalmente previo cuando un cliente nos contacta o un potencial cliente nos contacta, recorremos lo que es el perfil del inversor, que son una serie de preguntas que van a determinar si esa persona tiene un perfil más conservador, moderado o agresivo, y nosotros vamos a recomendar qué plan es más acorde a esa persona. Por supuesto que la persona siempre es libre de elegir. Lo que generalmente no nos gusta es cuando nos da un perfil conservador y el cliente se quiere ir más agresivo, porque después puede haber problemas, pero siempre para abajo es mucho mejor, y por supuesto que el cliente es el que termina siempre en realidad decidiendo esto. Así que eso no hay ningún problema. Otra de las preguntas que es interesante dice, ¿qué costos tiene tu plan? ¿Hay costos por retiros o depósitos adicionales? Y también si se paga IRPF, un tema de impuestos al retirar. El costo de tu plan es 1% IVA incluido del capital que está invertido. Eso se liquida trimestralmente. Y respecto a los retiros, el único costo adicional a ese 1% del capital es en caso de necesitar parte del capital, hay un costo de $35 que es independiente del monto que se quiera retirar. Es el único costo adicional, además de ese 1% anual. IRPF, cuando nos preguntan sobre impuestos, IRPF no está grabado tu plan por IRPF, ya que los incrementos de capital no están grabados por IRPF. A diferencia de los bonos, por ejemplo, si se invirtiera en un bono individual que paga intereses por normas tributarias aquí del país, los intereses están grabados, mientras que los incrementos de capital no están grabados. Es decir, si un inversor coloca $5.000 hoy y dentro de 10 años tiene $15.000 de capital, la diferencia entre 15 y 5 no está grabada. Bien, eso es importante. Eso es muy importante. Mencionarlo. Sí, eso es así hoy. A ver, es una ley y como todo, Exacto. obviamente puede cambiar, pero hoy por hoy los incrementos de capital en Uruguay no están grabados por IRPF, así que no estaría grabado por ningún impuesto. No estaría grabado son fondos acumulativos, o sea que la rentabilidad se va acumulando en el precio, no distribuyen intereses ni dividendos. Entonces, si fuera el caso de que distribuirían intereses o dividendos, Majorano, corredor de bolsa, como agente de retención debería... claro, pero no es el caso. No es el caso de tu plan, y ahí justo nos preguntaban también, otra pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de impuestos sobre las utilidades obtenidas? Al ser un plan de crecimiento, incremento de capital, volvemos a mencionar, no está grabado por impuestos en Uruguay hasta la fecha. ¿Cuánto es el tiempo mínimo para que sea rentable más o menos? Y bueno, y aquí un poco es lo que depende del mercado. Te puede tocar que el año que viene el mercado suba 30% o que caiga 30%, nadie tiene la bola de cristal. Lo que sí sabemos es que de forma histórica, en 100 años de historia, obviamente nadie va a aplicar un plan a 100 años, pero en el histórico, 10 años para atrás, 20 años para atrás, sabemos que los mercados financieros funcionan bien
En el corto plazo sabemos que tienen turbulencias, entonces nosotros, como decía Martín, recomendamos un plazo prudente de 5 años para dejar madurar esa inversión. Volvemos a repetir, tu plan está enfocado en el crecimiento a largo plazo. Otra pregunta, ¿hay entidades que se miden su solvencia económica? Estado de cuenta para aprobación de trámite. Ale, ¿no? después yo los invito después cuando termine esto, cuando tenga un rato que entren a nuestra web, que ahí están colgados los fact sheets de los fondos, que son la descripción, y ahí van a ver cuál fue la evolución de los últimos años de cada uno de esos fondos. Eso es importante. Está Bien, bueno. sí, en la web podemos ver la evolución de esos fondos, como decía Vale. También los invitamos a escribirnos por todos los medios de comunicación de Majorano o de tu plan, mismo en las páginas de Instagram, en las páginas web, a través de los teléfonos, WhatsApp. Hay muchos medios para aquellos que quieran seguir asesorándose, conocer un poco más. Es muy simple el proceso de apertura de una cuenta, es una apertura sencilla. Así que bueno, hay asesores financieros disponibles también, así que bueno, estamos abiertos a recibirlos. Bueno, dicho todo esto, creo que hemos respondido todas las preguntas, todas sus inquietudes, así que bueno, muchas gracias por participar. Así que bueno, son de parte de Valentina, Martín y mía, son bienvenidos bueno, los esperamos con cualquier consulta, etcétera. Entrar a la página, en la página. Hay contactos ahí de WhatsApp, mails, cualquier duda que tengan, pregunta, los invitamos a que nos manden. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia y gracias a Ale, que fue el ideólogo de este seminario. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos. No sé por qué muchos nombres salían con mi nombre, muchos participantes aparecían con mi nombre, pero bueno, muchas gracias a todos y bueno, los esperamos y quedamos a las órdenes. Saludos. Gracias. Chao.